hablábamos del café y de la adicción a la cafeína. Luis Alberto Zamora, nuestro nutricionista, ¿qué tal? Vamos a poner un límite, ¿no? Para empezar, ¿cuántos cafés nos podemos tomar al día? Vale, aunque va a depender de la persona, es decir, porque depende del peso corporal, de la sensibilidad que tú tengas a la cafeína, o si estás tomando alguna medicación, para que en casa tengan una referencia, los estudios dicen que parte de una dieta equilibrada tiene que ser más o menos como máximo 400 miligramos de cafeína. ¿Qué quiere decir esto? Unos 4 cafés, 5 cafés, dependiendo, ahora veremos de qué tipo de café y cómo lo preparemos. Vale. A partir de aquí, es decir, cuando empecemos a superar este límite es cuando van a ir apareciendo todos los efectos secundarios del exceso de cafeína. De hecho, si superamos los 1.200 miligramos, que suelen ser como unas 12 tazas de café, que ya es... Bueno, pero hay mucha gente que se las puede tomar, ¿eh? Exacto. En una jornada laboral. Y ahora veremos que no es tan tóxico. Difícil. A partir de esa cantidad. Empiezan a aparecer todos los efectos tóxicos, tipo náuseas, tipo incluso desfallecimientos. Es decir, que tenemos que tener cuidado. Fíjate, el café me sirve muy bien para explicar esto de que siempre digo que en nutrición algo cuanto más no siempre es mejor. Ya. Mira, es verdad que la cafeína se ha estudiado que puede tener cierto papel cardioprotector. Pero claro, vamos a verlo en una gráfica que estamos hablando de los rangos normales. O sea, en cantidades moderadas protege el corazón, en cantidades exageradas probablemente incluso lo dañe, ¿no? O sea, fíjate cómo, si estamos hablando de esas 3, 4 tazas de café, sí disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, pero a partir de aquí, cuanto más tomemos al revés, no es mejor, es peor y más riesgo de enfermedades cardiovasculares, con lo cual, moderación. Pero fíjate, nos decías al principio, no todos los cafés tienen la misma cafeína, y esto es algo que no sabía. ¿Cómo podemos elegir el que mejor nos viene? Claro, tú imagínate, yo te pregunto, oye, una mañana de sueño, estas que no hemos dormido bien... Yo no tomo café por la mañana. Pero imagínate que lo preguntamos... Tomo mi primer café al llegar aquí al trabajo, pero yo tomo té para desayunar. Vale, y para despertarte, ese café, ¿cómo piensas que tiene que ser? Porque la mayoría de la gente me dice... Solo, claro, negro, amargo, con cuerpo, y no tiene que ser así. Y doble. Y no tiene que ser así. Muchas veces no depende de eso, depende de otras cosas, como por ejemplo, qué tipo de café estemos utilizando. A ver. Porque, por ejemplo, el arábica, que es el más consumido en España. Como el más extendido, ¿no? Pues tiene alrededor de un 1,5% de cafeína. Pero hay otros cafés que tienen más o menos. Por ejemplo, el Robusta tiene 2,4, es decir, tiene más cafeína que el que tradicionalmente tomamos. O el etíope menos, ¿no? Y el Tanzania tienen menos cantidad. Con lo cual, una cosa que va a depender más cómo preparemos ese café. Y aquí te vas a sorprender. Taza grande, taza pequeña, vaso... Pues mira... La cantidad importa. Vamos a ver los 3 que menos y los 3 que más. Por ejemplo, el espresso, ese café cortito que se hace en cafetera, vale, 37 miligramos de cafeína por taza. Es decir, que nos podemos a lo mejor tomar más de 4, ¿no? Porque tiene menos. Vale. Las cápsulas, pues las cápsulas tan extendidas y tan puestas de moda tienen el doble de cafeína que el espresso. ¿De verdad? Estamos hablando de 60 miligramos más o menos. Y el instantáneo, ¿no? El café no nos olvidemos que se sigue utilizando el instantáneo. Se sigue utilizando 80 miligramos. Estos serían los que menos. Ahora vamos a ver los que más. Mira, la cafetera italiana, esta que tengo aquí de toda la vida, un clásico. Estamos hablando de 120 miligramos de cafeína. Luego le seguiría el café americano, tanto por cómo se hace, por los tanques que se toman. Hablamos de 150 miligramos. Y el que más... el café de filtro, el famoso café de filtro que hemos visto en el vídeo. ¿Es el que más cafeína tiene? Es el que más cafeína arrastra cuando lo preparamos. O sea, café de filtro, café americano, café italiano, café instantáneo, los que más. Exacto. Pero no solamente depende de la variedad de café o cómo lo preparemos, también depende del tamaño de ración. Hombre, claro. ¿Por qué? Porque en España hemos pasado del cortado, del cafelito de la con leche, pequeña, claro, ¿no? ese cafelito que nos tomábamos, a verdaderos tanques de café que se han puesto de moda, estas cafeterías que nos encanta hacernos fotos en Instagram con ese café enorme. Ajá. Ojo con esto. Mira, he puesto los tamaños que normalmente este tipo de cafeterías ofrecen. Muy Estamos bien. hablando que y el todo más es en pequeño, inglés, además. Todo es en inglés porque hay que ser muy cool, ¿eh? Mira, el más pequeño de todos, que es el short, estamos hablando de 160, es decir, que 2, 3 como mucho. Si yo sigo aumentando el famoso Venti, que es estos tanques de café, de café, una barbaridad. 400 miligramos. Un solo café de este tamaño ya sería la dosis máxima recomendada. Si yo me tomo 2 o 3, fíjate qué fácil llegamos a los 1200. Enseguida, con el primer café. Con lo cual, ojo con esto y volvamos a ese cafelito pequeño que nos tomábamos. El cortadito, el expreso, lo que sea, pero en tamaño moderado. Hemos hablado de la cantidad, pero tan importante es la cantidad como la calidad también. Exacto. ¿Y cómo se sabe qué café comprar por la calidad? Bueno, al final, mira, yo estaba preparándome la sección, digo, tampoco vamos a hacer una sección para que la gente sea barista, porque luego vas al súper y tienes el natural, el torrefacto y el mezcla. Eso es. Vale, vamos a ver qué es esto de café natural. Yo compraría siempre el mezcla.
El mezcla, ¿no? No sé por qué. Porque el término intermedio en la nutrición siempre ha estado ahí, ¿no? No sé por qué. Mira, te he traído un poco para que entendamos y veamos el tema de la calidad. Cuando hablamos de café natural, hablamos del café que simplemente ha sido tostado. Tenemos este café verde, que es cuando le quitamos la cáscara, que tiene un sabor fresco, suave, y empezamos a tostarlo. Si lo hacemos poquito, son los cafés que más ricos en cafeína son, porque cuando lo tostamos vamos destruyendo la cafeína, con lo cual es el que más cafeína tiene. No es el negro, fíjate, es el más claro, y un sabor ácido. Según vamos aumentando, los tostados más oscuros, es decir, el mayor tostado, es el que menos cafeína tiene y es el más amargo, con lo cual el amargor tampoco se relaciona. Cuanto más oscuro, menos cafeína. Pero no confundir con el torrefacto, que sinceramente, a mi humilde opinión, el café torrefacto yo creo que es un delito contra el café, porque no sé si sabes qué es el café famoso torrefacto. Yo no, la verdad. Pues mira, el café torrefacto viene de la posguerra, porque es verdad que rodeando el café de azúcar y tostándolo, se protegía y la verdad que aguantaba mejor. ¿No? Claro. ¿Qué pasa con este café torrefacto? Pues te he puesto aquí ahora mismo una lista de todo lo que ello conlleva. 1, se hace con las variedades más baratas y de peor calidad. 2, estamos haciendo un tostado con azúcar. Además, ese sabor amargo, quemado que tiene, ¿qué va a hacer? Mayor necesidad de añadirle azúcar. Con lo cual, fíjate que ya añadimos azúcar. Y para que tengamos también claro, cuando me hablas de mezcla, estás hablando de torrefacto con un poquito de natural. O sea, con lo cual, esto, pues mira, mejor un café bien tostado, que seguramente te sepa mejor y tenga más cafeína. Vamos a olvidarnos de la cafeína. ¿Qué alternativas hay? Para no meternos dentro del té, pero hay alternativas para despertarse, para venirse arriba por la mañana, mediodía o después de comer. Hay alternativas, 1, porque nos encantan las modas y tenemos que tomar cosas diferentes, y 2, porque, porque hay cosas que funcionan también, ¿o no? Hay cosas que funcionan y otras no tanto. Es verdad que uno de los principales problemas del café, ¿cuál es? La tolerancia. Cuanto más café tomo, para conseguir el mismo efecto, el cuerpo se va acostumbrando, necesito tomar más cantidad. Y entonces aquí han salido diferentes alternativas. Por ejemplo, la guaraná, que nos lo han vendido como la alternativa perfecta al café. Pues mira, no deja de ser otra semilla con cafeína. De hecho, tiene más cafeína que el café. Con lo cual tenemos los mismos efectos negativos, positivos y de tolerancia. Vale. ¿Qué más tenemos? El famoso ginseng también, que parece que te recupera de cualquier historia, ¿no? Además de la tradición china, que le consideran planta medicinal. Es verdad que tiene un efecto a lo mejor en la cognición, ¿no? a nivel de concentración, pero no tiene ese chute de energía que tiene la cafeína. Vale. Pero también, por otro lado, no tiene esa tolerancia. Y por último... Este último que traes, la rodiola, no lo había oído en la vida. Pues seguramente que lo oirás... ¿Está de moda o qué? Seguramente se pondrá de moda porque cada vez se va estudiando más. Pasa lo mismo, no tiene cafeína, no tiene ese chute, pero se está estudiando qué efectos tiene, pues en esto, en la cognición, en despertarte, en estar un poquito